Un día soñamos con crear un podcast que hablara de fertilidad, de familia, de maternidades y de vida. Así nació Nadie dijo que sería fácil, un podcast presentado por el Dr. Carlos do Souto. Hoy vamos a hablar de algo que parece ciencia ficción, pero que es realidad. Vamos a hablar de cómo la biotecnología está cambiando los límites de la reproducción asistida, de cómo es posible evitar la transmisión de enfermedades mitocondriales, de cómo la robótica está participando en técnicas como el ICSI y de cómo se han conseguido los primeros nacimientos gracias a tecnologías desarrolladas en el laboratorio. Cuando hablamos de fertilidad, solemos pensar en estimulación ovárica, en transferencia embrionaria, pero hoy vamos a ir un paso más allá. Vamos a entrar en el laboratorio donde realmente se decide el futuro de muchos tratamientos. Y para eso tenemos hoy a uno de los embriólogos más innovadores y reconocidos a nivel internacional. Bueno, hoy nos acompaña el doctor Nuno Costa Borges. Muchísimas gracias por venir. Un placer estar aquí. El placer es nuestro, es un honor tener a alguien tan top como tú. Él es embriólogo e investigador con más de 18 años de experiencia en investigación y práctica clínica en FIP. Es doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, fue investigador becado por la Fundación Portuguesa para la Ciencia y Tecnología, donde desarrolló estrategias avanzadas para mejorar la eficiencia de la clonación animal, logrando en 2009 los primeros animales clonados con éxito en España. ¡Wow! Tras su etapa como embriólogo clínico en IBI Barcelona, cofundó Embryo Tools en 2013, donde actualmente es director científico. Desde allí ha liderado desarrollos pioneros como, por ejemplo, el método de flicking para la biopsia de blastocistos, la transferencia de uso materno para reemplazo mitocondrial, que luego hablaremos con más detalle, el desarrollo de ICSI automatizado y robótico. Su trabajo ha dado lugar a los primeros nacimientos del mundo mediante técnicas como la transferencia de uso, como hemos dicho, y la ICSI robótica, y cuenta con más de 60 publicaciones científicas, premios internacionales y una intensa actividad como ponente en congresos globales. No está nada mal. Bueno, hacemos lo que podemos. Ha llovido mucho desde que llegaste con 23 años a Barcelona hasta ahora que tienes 46. Sí, 23 años justo, mitad de la vida ya le he pasado aquí y muchas horas de esos 23 años dedicado al desarrollo, a validación y a estudiar todo dentro del ámbito del laboratorio de la reproducción asistida. Sí. No está nada mal, ¿no? 46 años, investigador, cofundador de Embryo Tools, tienes 2 hijos de 4 años y 10 meses, creo. Sí. ¿Cómo lo combinas todo esto? ¿Cómo es posible? Bueno, es una etapa, es difícil, ¿no? por la falta de tiempo esencialmente, pero bueno, tengo un gran apoyo en casa, familiar, el entorno entiende que tengo que estar ocupado y bueno, tengo esa tranquilidad de que entienden que tengo que trabajar y así, porque me gusta y porque es lo que me mueve y creo que así podemos avanzar todos, sí. Nuno, empezaste trabajando en clonación animal. ¿En qué momento decides enfocar tu carrera hacia la reproducción asistida humana? Yo empecé en clonación animal porque cuando terminé mi carrera y vine a Barcelona, era 2003, 2004, y en esa época la biotecnología reproductiva estaba en auge, porque se había clonado a la oveja Dolly, había otros animales que se estaban clonando y había una esperanza de que la clonación también pudiera tener aplicaciones terapéuticas para obtener células madre a partir del cual se podrían tratar enfermedades. Todo este campo me apasionaba y cada vez que leía me interesaba más y así. Y cuando terminé el doctorado, pues me gustaba poder trasladar un poco más todo el conocimiento de cara a un posible beneficio de los pacientes. Y ahí ya colaborábamos durante el doctorado con una clínica aquí en Barcelona y se dio la oportunidad de cuando terminé, pues me dieron la oportunidad de poder hacer ese paso, que fue muy importante porque pude ver desde un entorno clínico las necesidades que hay, ¿no? Eso está muy bien porque muchas veces los científicos preclínicos están muy desconectados de la necesidad real. Exacto. Eso es importante entender cuáles son las limitaciones actuales para intentar pues tener con el background que ya tienes de investigación, intentar unir las dos y a partir de ahí pues
intentar buscar soluciones a donde las técnicas actuales todavía no llegan. Entonces, ¿qué te atrae más, la investigación pura o la clínica? Sí, es buena pregunta. Me gusta mucho poder ayudar, tener una aplicación ya directa de cara a la paciente. También me gusta la parte de investigación. Entonces, donde me siento cómodo es en esa parte intermedia, que es llevar los proyectos que se desarrollan a la aplicación clínica, esa parte translacional. Uh-huh. Entonces, ¿qué diferencia realmente un laboratorio que está innovando realmente a uno convencional? Claro, en un entorno clínico, sí. Claro, en un entorno de desarrollo tenemos más libertad, porque, claro, tenemos que ir dirigiendo el proyecto según las evidencias que se van obteniendo. Uh-huh. Cuando ya llega a un entorno clínico ya no hay margen para innovar, porque ya se congela lo que se ha desarrollado para poder validarlo y ver qué aplicación concreta tiene y quién va a poder beneficiar de eso. Entonces es muy importante, yo aprecio mucho los embriólogos clínicos porque tienen esa capacidad de poder seguir protocolo sin desviarse, porque si nos desviamos ya entramos en algo de innovación, desarrollo que no está validado. Que no es lo que toca, ¿no? Que no es lo que toca en un entorno clínico, y eso es muy importante. Yo también lo pienso, muchos días a veces lo pienso cuando tengo que hacer una transferencia de embriones, ¿no? Que los acaban de desvitrificar, y la mayor parte de las veces se ha hecho correctamente, porque es la verdad, hay que alabar a los biólogos, ¿no? El 98% de los blastos sobreviven bien a la descongelación, por ejemplo. Pienso, wow, ¿no? Qué capacidad tienen de hacer lo mismo perfectamente cada día y no saltarse, ¿no? Ni un paso, los segundos que tienen que hacer esto, aquello. Hay que tener una personalidad concreta para hacer un trabajo así. Sí, correcto. Sí, cuando ya un protocolo está desarrollado y ya se espera que tenga una eficiencia en concreto, es muy importante que las manos que lo hagan pues no se desvíen, y eso es mérito de los embriólogos, claro, los embriólogos que son capaces de repetidamente ofrecer esa consistencia que se pide, porque trabajamos con muestras únicas y no hay margen para tirar atrás. Para tirar atrás, sí. Ahí sale el tema de la automatización que luego sacaremos, ¿no? De máquinas, humanos, ¿no? Que es mejor. Sí. Es todo un temazo. Sí. Entonces, los investigadores como tú, cuando desarrolláis una técnica, ¿cuánto tiempo pasa desde que tenéis la primera idea hasta que se aplica y realmente nace el primer bebé? Bueno, no todos los proyectos llegan en esa fase, entonces es difícil establecer un número de años. Pero por ejemplo, la transferencia del uso materno. Transferencia de uso materno es un proyecto que la idea ya empezó cuando estaba haciendo la tesis. Imagínate. Porque trabajábamos en el entorno del ovocito, sabemos que el citoplasma del ovocito pues es mágico, que consigue reprogramar unas células y la ponemos ahí. Entonces todo, porque también es lo que es heredado, lo que es pasado al embrión, ¿no? Viene del citoplasma del ovocito. Del ovocito. Entonces, cuando estaba haciendo la tesis ya había un interés, esto estamos hablando hace 15, 20 años, había un interés por entender si el citoplasma de los ovocitos era capaz de desbloquear cuando hay ese problema de bloqueo embrionario masivo o incluso para evitar transmisión de enfermedades mitocondriales. Entonces, este proyecto, pues empezamos, la idea es de antes, pero empezamos a hacerlo en EmbryoTools en 2014-2015. Y tardó como 4 años hasta que pudimos hacer los primeros casos clínicos, ¿sí? Porque es también parte, es el desarrollo de la técnica, después es la validación en modelos animales. En este caso hicimos 5 generaciones de ratones para garantizar que no había ningún efecto transgeneracional. Y así, luego hicimos una parte preclínica ya con ovocitos humanos, pero sin finalidades reproductivas, también para ajustar detalles de la técnica y así. Y después obtuvimos permiso para hacer un pequeño ensayo piloto con 25 pacientes ya en un entorno clínico. Y todo esto pues tardó unos 4 o 5 años. Sí. Qué satisfacción, ¿no?
cuando ves el producto final. Sí, mucho. Debe ser muy gratificante. Muy gratificante, sí. Es un proyecto que le tenemos mucho cariño y seguimos en contacto con los niños que han nacido, entonces hay un entorno muy especial, sí. Nuno, para la gente que no es científica, todas las personas que nos ven y nos escuchan, ¿qué es exactamente la transferencia de uso materno? Buena pregunta. Eso se puede explicar, hay varios ejemplos, ¿no? Pero así, quizás el más fácil es, imaginémonos que hay una casa y dentro de la casa vive una persona, una mujer. Pero esa casa empieza a tener problemas porque la calefacción no funciona, hay corriente de aire, no hay comida en la nevera. Okay. Y la casa podría representar lo que es el ovocito. Okay. La persona que vive en la casa, el núcleo, que es lo que tiene la información, lo que contiene la información genética. Y todas esas cosas que hay dentro de la casa, los muebles, la calefacción, eso que decía antes, son los orgánulos y las moléculas que participan como si fuera un ovocito en el desarrollo embrionario. Uh-huh. Entonces lo que vimos fue que en lugar de intentar reparar esas pequeñas cosas de la casa, que tardaría mucho trabajo y sería difícil identificar qué es lo que realmente está fallando en el ovocito, pensamos que lo mejor era transferir esa persona, el núcleo, el material genético de una casa antigua o que no esté funcionando bien a una casa nueva. Y ahí puedas abrir la puerta y que entre el señor, que sería el espermatozoide. ¿Y la casa nueva? La casa nueva ser con la comodidad toda de que puede representar una casa nueva. Y eso sería, la casa nueva sería el citoplasma de una donante, en este caso, del cual hemos extraído antes el material nuclear. Garantizando así... Sería una casa que no tendría nadie habitando adentro. Sí. Entonces esto tiene una aplicación tanto para evitar enfermedades mitocondriales que están asociadas a mutaciones en el DNA mitocondrial que es lo que se enfocó nuestra investigación en concreto, mejorar el desarrollo embrionario causado por problemas en el ovocito, en el citoplasma del ovocito. Conceptualmente es brutal, porque claro, estáis solucionando uno de los grandes problemas que hay con la donación, ¿no? Que es este duelo genético que muchos pacientes tienen que superar, ¿no? Exacto, eso entiendo que la donación de ovocitos es una solución importante que ayuda a solucionar muchos problemas, pero tiene esa desventaja de que genéticamente pues los niños no están relacionados con en este caso la madre. Uh-huh. Entonces, para resumir, ¿en qué casos puede cambiar radicalmente el pronóstico de una paciente, la transferencia de uso materno? Nosotros lo hemos validado para pacientes que han repetido varios ciclos convencionales sin haber conseguido un buen desarrollo embrionario. Son básicamente casos en que se cultivan los embriones hasta día 5, día 6 y no se consigue de manera reiterada ningún blastocisto de buena calidad. O sea, los casos que hemos incluido en el ensayo eran casos extremos de pacientes que ya tenían dificultades en aceptar una donación convencional de ovocitos y que habían repetido una media de 6,6 ciclos anteriores sin desarrollo embrionario. Entonces, ahora se me ocurre, si la paciente a la que se lo hacéis, la paciente, tiene edad avanzada igualmente, claro, puede tener aneuploidías. Entonces, ¿habéis hecho PGT sobre embriones con el uso materno transferido? Es una buena pregunta. Nosotros en el ensayo incluimos solo pacientes de menos de 40 años, que eran estos fenotipos en que pacientes todavía no de edad muy avanzada, pero que habían repetido muchos ciclos y no tenían ese desarrollo embrionario. Y no quisimos incluir las de edad más avanzada, normalmente más de 40 años,
porque necesitamos que el uso meiótico, donde están los cromosomas y el DNA, el material genético, cromosómicamente esté normal, porque Claro. es cuando intervenimos para transferir de ese entorno citoplasmático a otro. Claro. Si lo hubiéramos hecho en pacientes de edad avanzada, probablemente mejoraríamos el desarrollo embrionario, pero no podríamos solucionar el problema de De la las euploidía. aneuploidías, porque cuando hacemos esa intervención, la mayoría, el gran porcentaje de aneuploidías ya ha ocurrido. Entonces no creemos que sea la técnica ideal para mujer. reducir la aneuploidía en edad avanzada. Sí, para solucionar el tema del bloqueo embrionario. Muy bien. Sí. Y desconozco completamente la técnica, pero ¿la propia técnica podría generar aneuploidías? Lo hemos Os validado. preguntasteis Sí, esto, ¿no? Sí, nos preguntamos esto. De hecho, hicimos una validación para demostrar que no. Porque el uso meiótico, en el momento en que hacemos esa intervención en el ovocito, el DNA está condensado en cromosomas y hay una estructura que llamamos el uso meiótico, que es bastante más rígida de lo que nosotros pensábamos. Como un Entonces, bloque. es como, sí, es una estructura rígida. Entonces conseguimos, mediante micromanipulación, hacer como una microcirugía, trasplantar ese bloque a otro ovocito sin incrementar la aneuploidía. Sí. Es que estas preguntas se me ocurren sobre la marcha. En el momento de la transferencia, en casos de enfermedades mitocondriales, ¿podríais accidentalmente transferir también parte de DNA mitocondrial mutado? Sí, podría pasar. Lo que pasa es que cuando se hace la técnica se intenta transferir ese bloque con el mínimo de citoplasma alrededor. Pero siempre porque las mitocondrias están alrededor de todo, están por todo lado, se intenta hacer eso con el mínimo volumen de citoplasma para reducir al mínimo la cantidad que transfieres de un ovocito a otro. Okay. En nuestro caso, de más de 30 blastocistos que se analizaron, el porcentaje de mitocondrias que transferíamos de un ovocito a otro era inferior al 1%. Claro. Y entiendo que además habría predominio de las mitocondrias sanas. Claro, Igualmente. en nuestro caso, como era un entorno de pacientes con infertilidad, no tenía mutaciones en el DNA mitocondrial. Claro. Por lo que incluso si hubiéramos transferido un poco más, en principio tampoco pasaría nada. No pasaría nada. Pero sí, el objetivo es transferir lo más limpio posible para que no haya esta mezcla de mitocondrias. Sí. ¿Qué sentiste cuando nació el primer bebé que venía de una transferencia de uso materno? Pues muy, muy contento porque hicimos todo el proceso de validación y así, fue como culminar de muchos años de trabajo y así, y pude estar en el parto y todo, pude acompañar. Estuviste todo. En el parto, Sí, wow. yo hice la técnica, hicimos la transferencia del embrión, acompañamos la gestación, el embarazo durante los 9 meses, haciendo amniocentesis, se hicieron todas las técnicas posibles, ¿no? Controles para ver que todo estaba bien, y después nació el niño, lo fui a ver pasado unos meses, sí, estuvo muy bien. ¿Encuentras resistencias todavía éticas y científicas por parte de las diferentes comunidades? Bueno, sí suele haber. A nivel ético, esencialmente por una falta de regulación de técnicas innovadoras y porque es un entorno bastante conservador que cuesta pues explicar la idea, el proyecto, ver la importancia que tendría para algunos casos determinados, algunos casos clínicos determinados. Y después hay también la parte científica de compañeros a los cuales no les llega toda la información de lo que estás haciendo, y lo más fácil pues es desmontarlo y tienes que aportar todas las evidencias, que está bien, pero... ¿Estamos muy lejos todavía de poderlo aplicar de forma rutinaria en la práctica clínica, esta técnica? Normalmente las tecnologías avanzan más rápido que la legislación, ¿no? Entonces, aquí en España todavía no está permitido, no es que esté prohibido, pero no está legalizado. Entonces hay que esperar a que haya una oportunidad para que
puedan revisarlo bien y empezar a poder aplicarlo clínicamente ya de manera rutina, como pasó con las técnicas de biopsia y así. Pues pensamos que un entorno regulado dentro de la ley, que puedes reportar todos los casos que haces y así tendría sentido, siendo que quien lo desarrolló viene de España, ¿no? Que se desarrolló aquí, estaría muy bien. Estaría bien, yo creo. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de la ICSI robótica. ¿En qué consiste y qué problema viene a resolver exactamente la ICSI robótica? Bueno, ICSI, ya sabemos, es una técnica de micromanipulación que necesita bastante destreza, bastante práctica. Y viene a intentar mejorar la consistencia que hay a la hora de aplicar la técnica. Si vemos los resultados que reportan las clínicas o incluso dentro de la misma clínica, suele haber alguna diferencia entre operadores en resultados. Entre biólogos. Entre biólogos, sí, entre una clínica y otra. Sí, y aunque es una técnica que depende también de otros factores, hay algún punto, como es la inyección del espermatozoide dentro del citoplasma, que se puede hacer de manera más suave o menos invasiva que otra. Y creemos que ahí es el punto clave que contribuye a que haya esa diferencia de resultados, y intentando hacer de manera más robotizada se podría ayudar a tener esa consistencia que se pretende. Sí. Entonces la idea es mejorar la precisión y reducir la variabilidad que hoy en día existe entre biólogos, ¿no? Sí, un poco. ¿Cómo lo reciben esto los biólogos? Bueno, entienden que hay estas limitaciones y que esto podría ayudar también a que al final todos queremos que haya una mejora de resultados. Entonces yo creo que también están de acuerdo siempre que vean que es factible aplicarlo y que al final esa consistencia es demostrada, ¿no? Entonces, hoy en día, si tuvieras que tener un hijo mediante FIP, ¿qué preferirías? ¿Que la ICSI le hiciera que fuera robótica o que le hiciera el mejor embriólogo de tu clínica? Hoy en día, ahora mismo, con la información que tienes. A ver, es verdad que estamos hablando... Ahora la automatización del laboratorio es un tema recurrente, ¿no? Estamos es el hot topic de nuestro entorno. Pero todavía no estamos en ese nivel de precisión, de automatización y de autonomía que creemos que se llegará, pero no es tan fácil. No es todavía. No es todavía. Y entonces yo confío mucho en los embriólogos clínicos y creo que podríamos... Entonces, ¿crees que el laboratorio del futuro será híbrido entre humanos y robots? ¿O será solo propiedad de los robots? No creo que lleguemos a ese punto tan rápidamente. Cuando hablamos de automatización también hay que hablar de autonomía. Los robots están concebidos para ayudar a los embriólogos en determinadas tareas. No quiere decir que las hagan de manera autónoma sin ningún tipo de intervención humana, sino están diseñados para intentar ayudar a los embriólogos a ser más consistentes en esas tareas que son más mano-dependientes. Entonces creo que en los próximos años veremos eso, la introducción de algunos sistemas automatizados que nos permitan pues no depender tanto de una mano muy especializada, o para preparar cosas más sencillas que llevan tiempo, que también son importantes y se tienen que hacer de manera muy correcta, pero que no implica un nivel de conocimiento tan importante como para que tenga que ser un embriólogo con no sé cuántos años de experiencia a poder hacer. Exacto. La preparación de las placas de cultivo embrionario, por ejemplo. No podíamos dejar de lado el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a, por ejemplo, seleccionar qué embrión es el mejor o el que va a embarazar? ¿Y qué opinas sobre ello? ¿Cómo ves el futuro? Sí, creo que eso, y de hecho ya es como una realidad, ¿no? Pienso que está bien, o sea, porque al final la inteligencia artificial, los algoritmos que se desarrollan
están basados en un número muy, muy elevado de imágenes, de vídeos y así, que ni el embriólogo más experiente tendría esa base de datos en su cabeza, ¿no? Y si conseguimos identificar determinados patrones de desarrollo y que esa interpretación de esos datos se haga de manera más automatizada por la inteligencia artificial, yo pienso que está bien, siempre que estén bien validados los algoritmos. No creo que es el futuro, porque claro, tendrá más. Bueno, todavía estamos en este punto también híbrido, ¿no? Que nos apoyamos en la inteligencia artificial, pero siempre la decisión final es del embriólogo. Y eso es importante, que haya siempre una validación humana, ¿no? Que pueda filtrar si realmente la información o la interpretación de esos datos que dan los algoritmos, si tiene sentido, se cuadra con la experiencia propia del laboratorio o no. Bueno, todos los logros que conseguís, ¿no?, a nivel clínico humano no serían posibles sin una base muy sólida a nivel de investigación animal. EmbryoTools, y tú en particular tienes mucha experiencia con investigación animal. En concreto habéis logrado el primer potro del mundo mediante transferencia de uso también. Sí. ¿Qué aporta la investigación animal a la medicina reproductiva humana? Muchas de las técnicas que ahora se aplican en reproducción asistida humana vienen del animal. Estoy pensando, por ejemplo, en la vitrificación, que vemos ahora como algo de rutina, y durante muchos años ya se hacía en animal, en bovino, por ejemplo. Y ver el éxito que había en esa especie y la optimización de los protocolos se hizo en entornos de animales. Y viendo que funcionaba bien ahí fue cuando se empezó a trasladar a humano, y se vio que también funcionaba. Porque al final los embriones, cada especie es muy específica, ¿no? Pero el comportamiento de determinadas especies en comparación con humanos no es tan diferente. Y podemos aprender mucho de especies animales sin los problemas éticos que normalmente están asociados cuando trabajas con humanos. Y hay varios ejemplos. La maduración in vitro, por ejemplo, también se lleva haciendo desde hace mucho tiempo en animal. En nuestro caso, la transferencia de uso meiótico también lo validamos en animal. Y ahora mismo hicimos este primer potro, que era un poco muy parecido a los fenotipos que veíamos con estas pacientes que hablábamos antes. Era una yegua que también había sido campeona de doma en Bélgica, que había interés en hacer embriones, y no había manera de, haciendo ICSI, de que se reprodujera, de que produciera embriones buenos. Entonces pensamos, bueno, si hemos visto que tiene esta aplicación y ha funcionado también en humano, vamos a intentar. Y en el primer intento pues hicimos 4 embriones, se transfirieron 3 y nació el primer potro. Sí. Por curiosidad, ¿este potro cuánto debe tener ahora de edad? Nació en junio del 2025. Vale, es joven todavía. Joven, sí. Porque te quería preguntar, sí, ¿se ha visto si tiene las cualidades como su mamá? Sí, bueno, genéticamente, claro, es parecido. Ahí también hay la parte del semental que contribuye. Pero se espera que por la genética de la madre que tenga también, que sea un buen potro también de competición, sí. Están contentos los dueños. ¿La investigación suele tener esta dirección de veterinaria o animal a humano? ¿O hay algunos casos o ejemplos que puedas recordar que sean al revés? Que nacen en el humano y luego se aplican en animal. Creo que en lo que se refiere al desarrollo suele ser de animal a humano. Luego, la parte de animal tiene mucho que aprender de la parte de humano por el entorno riguroso, control de calidad y así, que a veces en entornos más de investigación o de veterinaria, pues no es tan estricto. Pero puede ayudar a mejorar los rendimientos, los resultados y así, si se aplican las mismas baremos de calidad, digamos. Vamos a hablar de otra faceta de EmbryoTools, que es la consultoría, asesoría, ¿no? Yo, de hecho, trabajé en un laboratorio en el que hicisteis una
una sí. consultoría. No sé. No voy a decir nombres, pero lo hicisteis y fue muy útil vuestro report de todo lo que se tenía que mejorar. Entonces, en general, ¿qué necesidades reales habéis detectado en los laboratorios de FIP? Así como, ya sé que es una pregunta muy general, pero ¿hay alguna cosa como que destaca o...? Un problema recurrente suele ser la falta de tiempo de los embriólogos en el laboratorio para poder dedicar a lo que llamamos garantía o control de calidad. Te van a agradecer mucho todos los que nos estén escuchando, que siempre se quejan de falta de tiempo, te lo van a agradecer, que lo pongas en... Claro, porque sabemos la importancia que tiene el laboratorio, sabemos la importancia que hay de que los equipos, todo esté muy bien controlado y que no haya desvíos. Pero por otro lado, con el crecimiento del ritmo actual, la demanda por tratamientos, el crecimiento continuo de trabajo, pues al final tienes que priorizar el tiempo. Y a veces esa rutina de garantía, control de calidad del laboratorio se va perdiendo. Y es importante porque para optimizar resultados tenemos que tener las condiciones muy óptimas, ¿no? Y ese suele ser un punto. Otro, pues, no sé, cosas más específicas, ¿no? Sí. ¿Qué papel ha tenido el entorno científico en el Parc Científic de Barcelona en vuestro crecimiento como empresa? Sí, ese es un punto. El Parc Científic al final es un clúster de varias empresas, institutos de investigación y así. Y bueno, convergen sinergias pues necesidades que haya, pues siempre hay algún grupo que sea especialista en esto, y creo que es un entorno bueno que permite colaboraciones y así ya ayuda en determinados proyectos, ya ayuda a que estemos ahí. Sí, es importante. ¿Dirías que España sigue siendo uno de los referentes mundiales en reproducción asistida? Diría que sí, gracias a la ley que tenemos, que en su momento fue bastante pionera y nos permitió durante muchos años liderar ese entorno clínico. Pero creo que es importante que no nos durmamos, sobre todo en estos momentos en que hay un boom de innovación y de desarrollo de nuevas tecnologías, porque estamos viendo que algunos promotores de proyectos están decantándose por otros países por costes por costes, por facilidad de obtención de permisos y así. Y creo que eso no es bueno, porque se debe hacer en un entorno regulado, pero las autoridades competentes tienen que estar abiertas a por lo menos escuchar de estos proyectos innovadores, porque al final es información, es know-how que puede quedarse en España y no tenga que irse a otros sitios. Claro. Cuando hablas de otros países que están empezando a ser más referentes o que las inversiones están yendo hacia allí, ¿hablas de Asia, por ejemplo? ¿O qué países te refieres? Pues aquí en Europa hay dos países que creo que van a liderar en los próximos años el desarrollo de nuevas tecnologías e innovación, porque tienen un entorno que les facilita eso, que es Inglaterra y Bélgica. Esos dos países no firmaron el convenio de Oviedo, entonces les permiten crear embriones e investigar sobre embriones, cosa que aquí en España no se puede hacer. No dependen de la donación de embriones, sino que los pueden crear de nuevo para investigar. Efectivamente. Entonces, tecnologías como CRISPR, cosas así que necesitan pues empezar del ovocito y generar embriones para validar. Y tener muchos embriones. Pues eso es una limitación aquí en España. Y después hay otros que, de cara a hacer los primeros ensayos en humano, en España hay la Comisión Nacional que tiene que validarlo, aprobarlo y así. Y en otros países, pues como que no hay Comisión Nacional, esa figura. Entonces, para ciertos promotores de estos proyectos es más sencillo ir a países donde esto no está tan regulado, aprovechándose de eso. Y
y lo hacen así. Entonces yo creo que eso no es bueno por varios motivos. Primero, porque eso no está regulado. Segundo, se pierde información, se pierde un control de lo que se está haciendo. Ujú. Y segundo, está fomentando un desplazamiento de pacientes a sitios que no están tan regulados y eso puede en un futuro generar algún problema. Ujú. Entonces yo siempre defiendo que está bien hacer innovación, hacer traslación de proyectos, pero dentro de un entorno que esté regulado. Ujú. Y creo que debemos jugar todos con estos mismos principios, claro. con las mismas reglas. Y para ofrecer garantías para todos, para los científicos, para los nacidos, Claro, para las porque mamás. después debe haber un seguimiento Claro. cuando hay técnicas innovadoras, un seguimiento de esos recién nacidos, todo eso, que igual se pierde cuando no está bien regulado. No sé, si miramos 10 años para adelante, ¿qué crees que hoy parece imposible o muy poco probable y será algo que será de rutina? 10, 15 años adelante. 10, 15 años. Sí, debo decir que nuestro ámbito es bastante conservador. Ujú. Entonces, incluso técnicas, cosas muy sencillas que parecía que puedan ser revolucionarias, tardan muchos años hasta que se conviertan en una rutina. Ujú. Por ejemplo, hay varios ejemplos. Hay, por ejemplo, cultivo de embriones en un medio único. Eso tardó muchos años hasta que parecía algo evidente, ¿no? Que menos manipulación, con un entorno más de cultivo más estable y así. Y tardó muchos años hasta que casi ahora casi nadie usa medios secuenciales, por ejemplo. Entonces es difícil de saber qué va a pasar de aquí a 10, 15 años. Yo creo que eso que hablábamos antes de algunos sistemas automatizados con control o con intervención humana, es probable que los veamos implementar. Sí. Como científico, ¿qué le dirías a una paciente o a unos pacientes que llevan muchos fracasos, específicamente el tema de pues, obtener pocos embriones de baja calidad, tener pocas opciones? ¿Alguna observación o reflexión como científico? Es difícil, la verdad, porque es muy complicado decir qué es lo que va a pasar, porque no puedes predecir si en un próximo intento si va a funcionar o no. Entonces, creo que al final es una decisión que tienen que tomar en base a las condiciones de cada uno, el entorno médico, las posibilidades que hay de que realmente pueda funcionar o no. Se tienen que valorar muy bien porque es muy complicado. Y a día de hoy, pues yo me gustaría poder ofrecerles spindle transfer, por ejemplo, pero pasa lo que hablábamos antes, todavía no hay regulación. Se hizo un primer ensayo piloto, estamos esperando a que se muevan las cosas para poder ofrecer casos extremos pues alguna alternativa a los métodos tradicionales. Sí. Bueno, estamos llegando al fin de la conversación. Se está haciendo muy rápido. Sí, ¿no? Pensando en ti, cuando llegaste con una mochila, como me decías antes, a Barcelona con 23 años, sí. ¿Hay algún consejo que ahora le darías al Nuno de 23 años con la experiencia de la vida? Uy. ¿Qué le dirías si lo tuvieras aquí delante? Bueno, que intentara hacer lo mismo, ¿no? Que al final, bueno, siempre tuve el apoyo familiar, eso fue importante, y sin prisas por querer dar pasos más anchos que las piernas, ¿no? E intentar ser uno mismo y estar atento a las oportunidades, trabajando siempre con esperanza de que todo vaya bien, ¿no? Sí. Es que tiene mucho mérito porque tienes que tener la capacidad de tener siempre la mirada puesta a medio y largo plazo, ¿no? Como tener la paciencia de los tiempos, ¿no? Claro, aquí sí es importante eso. Porque, en el mundo de la inmediatez que hay hoy en día. En el mundo de la inmediatez, claro, no sé si ahora en este entorno podría haber hecho lo mismo, ¿no? Exacto.
Sí, porque al final cuando empiezas haciendo investigación y ves la presión social que hay también de, pero ¿tú qué haces? Tal, cuando empiezas a trabajar, dices, no, yo estoy haciendo la tesis, estoy investigando, yo ya estoy trabajando. Pero sí había siempre esa pregunta que era recurrente de cuando empiezas a trabajar. Bueno, Nuno, muchísimas gracias por haber venido a Nadie Dijo que Sería Fácil. Ha sido un placer, hemos estado muy a gusto contigo. Sí. No, un placer. Yo diría que ha sido fácil. Ha sido fácil, sí. ¿No? Estoy seguro que mucha gente te va a escuchar y te va a ver y probablemente vas a llegar a muchas casas, a muchos lugares que en los congresos científicos no llegas. Entonces es muy interesante que hayas venido. No, agradecerte a ti por la invitación y por ayudarnos también a explicar lo que hacemos, que como dices, pues normalmente lo explicamos en congresos científicos y no tenemos la oportunidad de hacernos oír en entornos más cercanos a la población en general. Sí. Mil gracias y mucha suerte con tus investigaciones, muchos éxitos y que sigas con esta humildad y esta profesionalidad que tienes, gracias. Que te lo agradecemos los profesionales que nos dedicamos a esto cada día, porque hace falta, mucha más falta gente como tú, porque sobra gente en redes hablando sin conocimiento y falta gente real como tú. Así que mil gracias. Gracias a vosotros. Puedes escuchar este y otros capítulos en Spotify y en el YouTube de Eugene. Suscríbete. También puedes seguir toda la actualidad del programa en el Instagram y el TikTok de Eugene. Nadie dijo que sería fácil. Un podcast producido por Eugene y Cir.